Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. José, el hijo predilecto de Jacob. Nacido en el seno de una familia numerosa y compleja, José fue objeto tanto del amor incondicional de su padre como del amargo resentimiento de sus hermanos. Con una vida marcada por sueños proféticos y una túnica de colores que simbolizaba tanto favor como futura desdicha, José se encontró catapultado desde la comodidad de su hogar a las profundidades de la desesperación y luego a las alturas del poder en una tierra extranjera. Esta es la historia de cómo un joven con una habilidad especial para interpretar sueños sobrevivió a la traición, la esclavitud y la prisión, para finalmente ascender a una posición de gran autoridad. A través de su viaje, exploramos temas de fe, perdón y la providencia divina en los momentos más oscuros. Síguenos mientras desentrañamos la vida de José, donde cada desafío y cada victoria lleva consigo lecciones eternas sobre la resiliencia y la redención. En las tierras áridas de Canaán, en el seno de una familia numerosa y diversa, José, el 11º de 12 hermanos, emergió como el claro favorito de su padre, Jacob. Este favoritismo no era un secreto, ni se manifestaba de forma sutil. Era evidente en cada gesto y cada palabra de Jacob hacia su hijo. La preferencia de Jacob por José tenía raíces profundas, ligadas tanto al amor que Jacob sentía por Raquel, la madre de José, como a las cualidades innatas que veía en su hijo. José, con su carácter reflexivo y su disposición serena, contrastaba marcadamente con algunos de sus hermanos más impulsivos y rudos. El símbolo más visible de este favoritismo era una túnica de muchos colores, una prenda lujosa y hermosa que Jacob mandó hacer especialmente para José. Esta túnica no era simplemente una vestimenta, era un estandarte de distinción que marcaba a José no solo como el querido de su padre, sino también como alguien destinado a roles mayores dentro y fuera de su familia. Génesis 37, versículo 3. En el contexto cultural de la época, otorgar tal prenda a un hijo significaba reconocimiento y honor, un signo de estatus y potencial liderazgo. Sin embargo, este acto de amor paterno también sembró las semillas de la discordia. Los hermanos de José, observando la relación especial entre Jacob y José, no pudieron ocultar su envidia y descontento. Cada vez que José se acercaba con su túnica ondeante, era como una afrenta visual, un recordatorio constante de su estatus separado y preferido. Sus hermanos veían en José no solo al favorito de su padre, sino a una amenaza a sus propias posiciones y futuro en la familia. El ambiente en la casa de Jacob se volvió cada vez más tenso, con los hermanos de José apenas ocultando su resentimiento. Las interacciones eran a menudo frías y distantes, marcadas por un tono de desdén e incluso hostilidad abierta. José, consciente del descontento de sus hermanos pero aún leal a su familia, se encontraba en una posición delicada y dolorosa, dividido entre el amor de su padre y la creciente animosidad de sus hermanos. Génesis 37, versículo 4. En el seno de una familia ya cargada de tensiones y rivalidades, José comenzó a tener sueños que, en su juventud e ingenuidad, compartió con su familia sin percibir completamente las repercusiones que estos tendrían. Estos no eran meros sueños, eran visiones cargadas de simbolismo divino, destellos proféticos que delineaban un destino que ni él ni su familia podían imaginar completamente. En su primer sueño, José vio a él y a sus hermanos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente la gavilla de José se levantó y permaneció erguida,
mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante ella. Al relatar este sueño, sus hermanos le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? Y le aborrecieron aún más por sus sueños y por sus palabras. Génesis 37, versículos 7 al 8. Este sueño no solo exacerbó la envidia y el resentimiento de sus hermanos, sino que también planteó la idea de que José estaba destinado a una posición de liderazgo y autoridad. El segundo sueño llevó la premonición aún más lejos. En este, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Al compartir este sueño con toda su familia, incluso su padre Jacob se vio obligado a reprenderlo. ¿Qué sueño es este que has soñado? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti. Génesis 37, versículo 10. A pesar de su reproche inicial, se dice que Jacob guardó el asunto en su mente. Génesis 37, versículo 11. Un indicio de que reconocía algo significativo y quizás divino en las visiones de su hijo. Estos sueños, lejos de ser simples narrativas nocturnas, eran profecías cifradas, presagios de eventos futuros que definirían no solo la vida de José, sino también el destino de toda su familia. En un entorno ya tenso, los sueños agregaron una dimensión de fatalidad y destino que ningún miembro de la familia podría ignorar. Para José, estos sueños se convirtieron en una fuente de fe y convicción en sus momentos más oscuros. Para sus hermanos, eran una amenaza palpable a sus propios deseos y expectativas. La envidia y el resentimiento hacia José habían estado hirviendo en los corazones de sus hermanos desde que comenzó a compartir sus sueños proféticos, que implicaban que él dominaría sobre ellos. Este descontento llegó a su punto crítico cuando Jacob, mostrando abiertamente su favoritismo, envió a José a chequear el bienestar de sus hermanos mientras pastoreaban cerca de Siquem. Mientras José se acercaba, sus hermanos ya habían tramado un plan macabro. He aquí viene el soñador. Venid ahora, y matémoslo y echémoslo en una de las cisternas, y diremos que alguna fiera lo devoró. Génesis 37, versículos 19 al 20. Rubén, el mayor, intentó moderar el plan para salvar a José. Sugirió que en lugar de matarlo, simplemente lo arrojaran a un pozo seco con la intención de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Los hermanos accedieron, pero solo porque veían en esta propuesta una manera de evitar el derramamiento de sangre directo. Cuando José llegó, fue recibido no con saludos, sino con violencia. Lo despojaron de su túnica de muchos colores, símbolo de su estatus especial, y lo arrojaron brutalmente al pozo vacío. Génesis 37, versículos 23 al 24. Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos se sentaron a comer indiferentes a sus súplicas. En ese momento pasó por allí una caravana de comerciantes ismaelitas en ruta hacia Egipto. Judá, viendo una oportunidad de deshacerse de José sin matarlo, sugirió venderlo como esclavo. ¿Qué provecho hay si matamos a nuestro hermano y encubrimos su sangre? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra carne. Génesis 37, versículos 26 al 27. Los hermanos estuvieron de acuerdo, y José fue vendido por 20 piezas de plata, llevándose lejos hacia una vida de esclavitud en Egipto. Tras vender a José, los hermanos maquinaron un engaño final para cubrir sus actos. Tomaron la túnica de José, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a su padre, diciéndole que habían encontrado la túnica y sugiriendo que un animal feroz había matado a José. Jacob, destrozado por el dolor, creyó la historia y rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y lloró a su hijo muchos días. Génesis 37, versículos 31 al 34. Tras ser vendido a los ismaelitas, José llegó a Egipto, un mundo completamente ajeno y desafiante para él. Allí fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de su condición de esclavo, José no se dejó abatir por la desesperación. En cambio, se esforzó en su trabajo, mostrando tal dedicación y habilidad que no pasó desapercibido a los ojos de su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Génesis 39, versículo 3. La confianza de Potifar en José creció hasta el punto de ponerlo a cargo de toda su casa y propiedades. La Biblia narra que bajo la administración de José, la casa de Potifar prosperó
y el Señor de José fue bendecido en todos los aspectos debido a él. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él allí no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Génesis 39, versículo 6. Esta situación, sin embargo, también plantó las semillas de futuros problemas para José. La esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo repetidamente, pero él rechazó sus avances, manteniendo su integridad. Frustrada y enojada, ella lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, sin investigar a fondo y movido por la ira, envió a José a la prisión donde se mantenían los prisioneros del rey. Génesis 39, versículos 12 al 20. Aunque inocente, José enfrentó nuevamente adversidades extremas, pero incluso en la cárcel, su carácter y habilidades lo destacaron. En la prisión, José no tardó en ganarse la confianza del carcelero, quien eventualmente lo puso a cargo de todos los demás prisioneros y de todas las actividades de la prisión. El jefe de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba bajo la responsabilidad de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Génesis 39, versículos 22 al 23. Su reputación como hombre de Dios y su habilidad para interpretar sueños llegó a oídos del faraón, preparando el escenario para su eventual elevación a uno de los más altos cargos en Egipto. La habilidad de José para interpretar sueños se manifestó por primera vez de manera significativa mientras estaba encarcelado en Egipto. Dos de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero, que también habían sido encarcelados, tuvieron sueños perturbadores en la misma noche. Estos hombres estaban afligidos, porque nadie en la prisión podía interpretar sus sueños. Al ver su tristeza, José les ofreció ayuda diciendo: ¿No son las interpretaciones de Dios? Contadme vuestros sueños, os ruego. Génesis 40, versículo 8. El copero relató su sueño sobre una vid que tenía 3 ramas que florecían y producían uvas maduras, las cuales él exprimía directamente en la copa del faraón. José interpretó que el sueño significaba que en 3 días el copero sería restituido a su posición anterior y serviría el vino al faraón como antes. Alentado por la interpretación positiva, el panadero compartió su sueño, en el que llevaba 3 canastas de pan en la cabeza y las aves comían de la canasta superior. A diferencia del primer sueño, José interpretó que en 3 días el panadero sería ejecutado y las aves comerían su carne. Génesis 40, versículos 9 al 19. Ambas interpretaciones se cumplieron exactamente como José había dicho. 2 años después de estos eventos, el faraón de Egipto tuvo sueños que lo perturbaban profundamente y que ningún sabio o mago en su corte podía interpretar. Fue entonces cuando el copero, recordando su experiencia en la prisión, recomendó a José al faraón como un hábil intérprete de sueños. José fue rápidamente traído de la prisión para enfrentarse a este nuevo desafío. El faraón relató sus 2 sueños a José. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento este. José, guiado por Dios, interpretó que ambos sueños eran un solo mensaje. Vendrían 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambruna tan severa que borraría todo rastro de la abundancia anterior. Génesis 41, versículos 25 al 32. Este conocimiento permitió a Egipto prepararse para los años venideros. Impresionado por la sabiduría de José y la claridad de su interpretación, el faraón nombró a José como gobernador sobre todo Egipto, dándole la autoridad para implementar un plan de recolección y almacenamiento durante los años de abundancia, para asegurar la supervivencia durante los años de escasez que seguirían. José ejecutó su plan con éxito, y no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también estableció las bases para su eventual reunión y reconciliación con su propia familia. Génesis 41, versículos 33 al 57. A medida que la hambruna prometida por los sueños de José azotaba toda la tierra, Egipto se convirtió en el único reino preparado para enfrentarla, gracias a la sabia administración de José. Los hermanos de José, afectados por el hambre en Canaán, se vieron forzados a viajar a Egipto en busca de alimento. Sin saber que estaban a punto de encontrarse con el hermano al que habían vendido como esclavo, se presentaron ante José, quien ahora era el gobernador de todo Egipto,
para suplicar por grano. Los hermanos se inclinaron ante él, cumpliendo así, sin saberlo, las profecías de los sueños de José años atrás. Génesis 42, versículos 1 al 6. José los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo identificaron, pues el muchacho hebreo que habían conocido se había transformado en un poderoso líder egipcio. José decidió poner a prueba su sinceridad y carácter antes de revelar su identidad. Los acusó de espionaje y después de un intercambio de palabras, retuvo a Simeón como garantía, enviando a los demás a buscar a su hermano menor, Benjamín, como prueba de la veracidad de sus palabras. Génesis 42, versículos 7 al 20. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José continuó su estrategia para probar sus corazones, ordenando que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín. Una vez descubierta la copa, José confrontó a sus hermanos con la oportunidad perfecta para abandonar a Benjamín. Pero Judá dio un paso adelante, ofreciéndose como esclavo en lugar de su hermano, demostrando así un cambio de corazón desde los días en que José fue vendido. Génesis 44, versículos 1 al 34. Conmovido por la lealtad y el arrepentimiento de sus hermanos, José ya no pudo contenerse más. En un momento de intensa emoción, se reveló a sus hermanos diciendo: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Génesis 45, versículos 1 al 3. Sus hermanos quedaron atónitos, incapaces de responder debido al miedo y la sorpresa. José, sin embargo, los tranquilizó rápidamente, explicándoles que no debían estar afligidos ni enojados consigo mismos por haberlo vendido, porque fue Dios quien lo envió a Egipto para preservar sus vidas. Génesis 45, versículos 4 al 8. José instó a sus hermanos a regresar rápidamente a Canaán, traer a su padre Jacob y a sus familias y residir en Egipto donde él podría cuidarlos. Jacob, al recibir la noticia de que su hijo José estaba vivo y gobernaba todo Egipto, revivió su espíritu y se preparó para el viaje. El reencuentro de José con su padre y su familia fue profundamente emotivo, lleno de lágrimas y alegría. Jacob y toda su descendencia se establecieron en la región de Goshen, cerca de José, quien aseguró su bienestar durante los años restantes de hambruna. Génesis 45, versículos 9 al 28, 46, versículos 1 al 7. Después de revelar su identidad a sus hermanos y reencontrarse con su padre Jacob, José se aseguró de que su familia estuviera bien establecida en la región de Goshen, una de las mejores partes de Egipto. Allí, los israelitas prosperaron y se multiplicaron considerablemente. José continuó administrando Egipto con sabiduría durante los años restantes de la hambruna, distribuyendo granos almacenados a los egipcios y a las naciones circundantes, lo que reafirmó su reputación como un líder astuto y compasivo. Génesis 47, versículos 11 al 12. Antes de su muerte, Jacob pidió ver a José nuevamente. Durante este emotivo encuentro, Jacob bendijo a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, otorgándoles un estatus igual al de sus propios hijos, y asegurando así que la herencia de José continuaría a través de sus descendientes. Además, Jacob dio una bendición profética a cada uno de sus hijos, reflejando sus caracteres y lo que les esperaba a sus tribus. Génesis 48, versículos 1 al 22, 49, versículos 1 al 28. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él pudiera buscar venganza, ahora que su padre no estaba para protegerlos. Sin embargo, José les aseguró nuevamente que él no les guardaba rencor. «No temáis, pues estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, versículos 19 al 21. Este acto de perdón reafirmó la paz y la unidad de la familia. José vivió hasta los 110 años, viendo prosperar a sus nietos y bisnietos. Antes de su muerte, hizo que los hijos de Israel prometieran llevar sus huesos de vuelta a Canaán cuando Dios les diera la tierra prometida. Esta promesa fue cumplida mucho después durante el éxodo de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, simbolizando el cumplimiento de las promesas divinas a Abraham, Isaac y Jacob sobre la tierra que sus descendientes heredarían. Génesis 50, versículos 22 al 26. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo
en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.